El dolor comprende 4 procesos: la transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción es el proceso por el cual el estímulo nocivo periférico se transforma en un estímulo eléctrico y este se lleva a cabo en los receptores sensoriales. La transmisión es el proceso por el cual el potencial de acción se propaga del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. La modulación es la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de modificar la transmisión del impulso nervioso, ya sea a nivel central o periférico. Esto se lleva a cabo mediante cambios reversibles en la excitabilidad de las aferencias periféricas y en las neuronas del asta posterior por activación de cascadas intracelulares. La percepción es la experiencia personal del dolor, la cual es definida por la conciencia humana. Los nociceptores son receptores sensitivos especializados que se activan por estímulos nocivos y se encuentran en los tejidos periféricos. Los estímulos dolorosos activan varias clases de terminales de nociceptores, que son las terminaciones periféricas de neuronas sensitivas primarias, cuyos cuerpos celulares se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal de la médula espinal. Hay 3 clases principales de nociceptores: los térmicos, mecánicos y polimodales. Los nociceptores térmicos se activan por temperaturas extremas, mayor a 45 o menor a 5 grados. Tienen fibras A delta finamente mielínicas y de pequeño diámetro, con una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. Los mecánicos son activados por una presión intensa aplicada a la piel. Tienen fibras A delta finamente mielínicas y de pequeño diámetro, con una velocidad de 5 a 30 metros por segundo. Los polimodales son activados por estímulos mecánicos, químicos o térmicos de gran intensidad. Tienen fibras tipo C no mielínicas o mínimamente mielínicas de pequeño diámetro, con una velocidad inferior a 1 metro por segundo. Tras una lesión o inflamación, los nociceptores se sensibilizan debido a la liberación de diversas sustancias químicas por las células y los tejidos lesionados en las cercanías de la lesión. Estas sustancias bajan el umbral para activar nociceptores o los activan directamente. Las membranas de los nociceptores contienen receptores que convierten la energía térmica, mecánica o química de los estímulos nocivos en potencial eléctrico despolarizante que llega al asta posterior de la médula espinal. Primera neurona, del extremo distal en la periferia hasta el asta posterior de la médula espinal. Esta asta se divide en láminas, según las características citológicas de las neuronas que residen en ellas. Así, tenemos que dependiendo del tipo de información que transporten, llegan a diferentes partes del asta posterior. Lámina 1. Neuronas específicas de nocicepción. Lámina 2. Interneuronas excitatorias e inhibitorias responden a señales nociceptivas y no nociceptivas. Lámina 5. Reciben señales de fibras A beta no nociceptivas, A delta nociceptivas y fibras tipo C, principalmente dolor visceral. La convergencia de estímulos nociceptivos somáticos y viscerales en las neuronas de la lámina 5 explica el dolor referido. Una sola neurona de proyección recibe señales de ambas regiones y los centros superiores no pueden discriminar el lugar del origen de la señal. Lámina 7 y 8 reciben señales nociceptivas polisinápticas. Transmisión sináptica entre nociceptores y neuronas del asta posterior está mediada por neurotransmisores químicos liberados por las terminaciones nerviosas sensitivas centrales. Las fibras nociceptivas A delta y C liberan neurotransmisores, como glutamato, que provocan potenciales sinápticos rápidos en las neuronas del asta dorsal. Neurona de segundo orden. La información se transmite desde la médula espinal al encéfalo a través de 5 vías ascendentes: espinotalámico, espinoreticular, espinomesencefálica, cervicotalámico y espinohipotalámico. Haz espinotalámico. Es la principal vía nociceptiva. Los axones se proyectan al lado contralateral de la médula espinal y ascienden a la sustancia blanca anteroexterna para terminar en el tálamo.
haz espino reticular. Asciende por el cuadrante anteroexterno y termina en la formación reticular y tálamo. No todos los axones cruzan la línea media. Haz espino mesencefálico. Se proyecta al cuadrante anteroexterno y hasta la formación reticular del mesencéfalo. Llega al núcleo amigdalino, lo que nos da el componente afectivo del dolor. Haz cervicotalámico. Surge de los segmentos cervicales superiores de la médula espinal, núcleos cervicales de C1 y C2. La mayoría cruzan la línea media y ascienden por el tronco encefálico de los núcleos del mesencéfalo y tálamo. Haz espino hipotalámico. Se dirige a los centros de control autónomo supraespinal en el hipotálamo. Tercera neurona. Varios núcleos del tálamo procesan la información nociceptiva y la transmiten a la corteza cerebral. Las neuronas de varias regiones de la corteza cerebral responden de forma selectiva a las señales nociceptivas. La corteza somatosensitiva es la encargada de registrar las sensaciones de calor, frío, dolor, presión y la sensibilidad propioceptiva. La circunvolución del cuerpo calloso forma parte del sistema límbico y se cree que está implicado en el procesamiento del componente emocional del dolor. Corteza insular. Procesan información sobre el estado interno del cuerpo y contribuyen al componente autónomo de la respuesta dolorosa total. Probablemente integra los componentes sensitivos, afectivos y cognitivos. La modulación del dolor puede ser central o periférica. Centralmente, hay una vía descendente que regula las neuronas de relevo nociceptivo de la médula espinal. La vía surge en el mesencéfalo, se proyecta al núcleo magno del rapé y a otros núcleos serotoninérgicos, y luego al asta posterior de la médula espinal. En la médula espinal, estas vías descendentes inhiben las neuronas de proyección nociceptiva a través de conexiones directas y de interneuronas del asta posterior. La modulación a nivel periférico está dada por moléculas como citocinas, prostaglandinas, leucotrienos, factor de crecimiento nervioso, aminoácidos excitatorios, etc., que provocan cambios reversibles en la excitabilidad de las aferencias periféricas y en las neuronas del asta posterior por activación de cascadas intracelulares.